tu palabra, me desarmo de toda malicia, de todo engaño y hipocresía. La palabra mikve se puede traducir como piscina o acumulamiento de agua. El lugar en la Torá donde leemos sobre la mikve es en el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 36. De ahí en fuera, en ninguna otra parte de la Torá nos hace referencia explícita a una mikve. Sin embargo, sabemos por la Torá oral, que es la enseñanza que se ha transmitido de padres a hijos por generaciones, que bueno, pues la mikve es pues un espacio cósmico donde podemos volver a nacer, donde podemos entrar en el vientre de la madre para volver a nacer. Aprendemos por los sabios que la mikve tiene el potencial de transformar lo impuro en puro. La mikve tiene el potencial de elevarnos a un nivel espiritual, y no solo es sumergirnos dentro del agua, sino es realmente sumergirnos espiritualmente dentro del agua. Recordemos que la sabiduría, la Torá, la Kabbalah, el Zohar, toda la sabiduría de los evangelios incluso, pues es el agua que brota, que emana de la fuente y que nos retorna al origen. Cuando nosotros hacemos esa mikve, nosotros nos sumergimos metafísicamente en la Torá, nos sumergimos metafísicamente en los secretos de la Kabbalah, nos sumergimos metafísicamente en el evangelio y en todas las enseñanzas espirituales, en todas las enseñanzas que requieren pues cierta condición de pureza para podernos acercar a ellas. Y es que cuando perdemos esa pureza producto de nuestras acciones negativas, pues también perdemos la capacidad de penetrar y de profundizar y de vivir dentro de las escuelas de sabiduría. Por esa razón, los cabalistas pues nos revelan el poder que hay en una mikve. En la mikve tenemos el poder de realmente transformar nuestra realidad. Podemos transformar nuestra vida, podemos transformar absolutamente todo lo que somos, todo lo que tenemos. Y pues la idea de venir a una mikve es transformarnos, es elevarnos, es conectarnos espiritualmente con la luz del Creador, es eliminar todas las barreras que nos impiden que podamos penetrar en los secretos de la sabiduría, es eliminar todas las barreras que nos impiden estar en plena conexión y en pleno contacto con la luz del Creador. Hacer una mikve tiene un poder muy especial. Hacer mikve es algo fundamental, es una enseñanza que nos permite pues entrar en ese proceso de transformación. Si nosotros observamos el agua de un río, por ejemplo, pues observamos que pues simplemente el río fluye y el agua pues sigue su cauce y en realidad se adapta al movimiento y se adapta a lo que encuentra en su camino, no deja de caminar.
Si el agua percibe surcos, pues llena los surcos. Si el agua percibe piedras, pues trata de moverlas. Si no puede moverlas, las rodea. Y el agua va a caminar y va a fluir en función de su adaptabilidad al momento presente. Cuando nosotros entendemos que la razón por la cual nuestra alma está en este cuerpo físico es para que surja en nosotros un proceso de transformación, para que surja en nosotros un proceso de tikkun, de corrección, de modificación de nuestra actitud, de nuestra condición egoísta, porque somos egoístas. Y antes del pecado de Adán, pues el hombre no fue creado de manera egoísta. Es a raíz de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal que ocurre una mezcla en nosotros que nos hace impuros, y es esa impureza la que nos hace egoístas, es la que no nos deja ver que somos uno solo, es lo que no nos deja ver que el amor no es solamente una condición, sino el amor es la esencia de la vida, porque somos parte de una misma cosa. No nos deja ver que hay un creador y que la luz del creador es la fuente de todas las situaciones y cosas que están en nuestra vida. No nos permite ver que esa fuente de luz está dentro de nosotros y que a través de esa luz dentro de nosotros pudiéramos fluir. Si nosotros nos dejáramos fluir con esa luz que hay adentro de nosotros, pues podríamos tener acceso a ese creador a través de nosotros como un canal de luz. Por haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues perdimos nuestra conciencia adámica, o perdimos nuestra conciencia original, perdimos nuestra pureza original, perdimos nuestra conexión con la fuente original, perdimos nuestra conexión incluso con un elemento como el agua, ¿no? Y es que el agua está en la tierra porque es la representación física de la luz del creador. Entonces, cuando una persona comprende que el agua es la representación física de la luz del creador, pues simplemente nos permitimos entrar en la luz del creador, y a partir de permitirnos entrar en la luz del creador podemos no es un baño físico, sino es una limpieza espiritual. Podemos transmutar, podemos transformar, y por primera vez podemos entender el propósito por el cual el alma está en nuestro cuerpo. Dijimos, nuestra alma está en el cuerpo para el proceso de tikkun, de corrección o de transformación. El agua se transforma constantemente, se adapta al momento y eso la obliga a transformarse. Cuando nosotros nos sumergimos en la mikvé, en ese momento nos estamos transformando. Estamos en ese instante adaptándonos al momento presente y estamos dentro de un proceso de transformación, por lo que al desconectarnos como si fuéramos una fotografía, la impureza, el pecado y todas las transgresiones de la ley de Dios nos vuelven como una fotografía vieja que no tiene la capacidad de cambiar, de corregir, de transformar. Pero conforme nosotros entendemos como el fundamento de lo que es el agua, el poder que tiene el agua, y nos metemos dentro del agua, en ese momento estamos siendo parte de esa transformación. En ese momento estamos en un estado de pureza. Nos metemos al momento original. Nos metemos al instante antes del pecado de Adán, porque en ese instante el agua nos vuelve parte, nos ayuda a volvernos parte de ese instante y no de esa fotografía vieja que se va a quedar ahí plasmada, que así es el pecado, así es el egoísmo. Nuestro egoísmo nos hace querer tener una figura pues fija, y en realidad nosotros no somos una figura fija, somos seres que vamos cambiando. Hemos aprendido que un minuto
no es igual a otro minuto, un segundo no es igual a otro segundo, un instante no es igual a otro instante. Cada lugar, cada momento, cada instante son completamente distintos. Y conforme avanzamos en la vida, pues las cosas, vamos cambiando las cosas. Nos vamos abriendo a nuevas posibilidades, se van abriendo nuevos bríos, nuevas bendiciones, nuevas posibilidades, se van abriendo nuevas, nuevas experiencias, nos vamos abriendo a una conexión nueva, nos vamos abriendo a una situación en la que si lo comprendemos y si nos dejamos fluir como fluye el agua, pues pudiéramos estar en ese proceso constante de cambio. Y cuando estamos en ese proceso constante de cambio, entonces estamos fluyendo. Y entonces entendemos lo que es realmente la esencia del agua. Y entonces entendemos por qué cuando nos sumergimos en la mikve, por qué cuando nos sumergimos en el agua, como por ejemplo en este lugar, que es agua de río que fluye, como cuando nos sumergimos en el agua que está fluyendo, pues en ese instante somos parte de ese proceso de transformación de momento presente. Y eso nos conecta con la unidad. Y de ahí que eso provoca que todas nuestras transgresiones y pecados nos sean perdonados, que la impureza sea borrada, que la pobreza financiera sea borrada, que los problemas en el hogar sean borrados y que todas esas situaciones negativas y adversas por las que estábamos pasando, pues sean finalmente borrados. Entonces, hacer mikve, venir y hacer este trabajo espiritual, no es solamente como irte a sumergir en una alberca, sino en realidad es sumergirte en el momento presente, dejarte envolver por la luz del Creador, y la herramienta física que el Creador utiliza para que eso suceda es el agua. Los sabios nos enseñan que la mikve representa el seno materno, representa la energía femenina y el seno materno. Cuando entramos dentro de la mikve es como si estuviéramos dentro del vientre de nuestra mamá. En el vientre de nuestra mamá no hay impureza. En el vientre de nuestra madre está toda la pureza del Creador, está la luz. Las almas venimos puras a este mundo. No hay pecado, no hay transgresión. En el vientre de nuestra mamá estamos dentro de una protección cósmica. Les decía, la mikve es una manera cósmica de retornar al origen, o sea, de retornar a la madre. Cuando nosotros salimos de la mikve, es como si volviéramos a nacer. Es una nueva oportunidad, una nueva posibilidad de cambio. Obviamente, si nosotros venimos y hacemos mikve, pero no entendemos la necesidad que tenemos de transformarnos, de soltar el pasado, de dejar ir los apegos, los enojos, de dejar ir las cosas buenas, los logros, incluso las cosas malas que hicimos, las culpas, los miedos. Si nosotros dejamos ir todo eso y morimos, y la mikve nos permite entrar dentro del vientre de la madre, morir un instante y volver a nacer, y regresamos a nuestra vida llenos de otra actitud, llenos de alegría, de entusiasmo, de certeza, de ser proactivos, de compartir, y aplicamos todas las enseñanzas que hemos venido aprendiendo, pues obviamente un cambio muy positivo viene a nuestra vida. Entonces, ser mikve nos permite morir un instante para transformar. Cuando salimos de la mikve, salimos transformados. Salimos convertidos en otro ser humano, completamente distinto. Obviamente, si tú después de hacer mikve regresas a tus mismas actitudes egoístas, a las mismas transgresiones que te generaron impureza, y regresas a todo ese tipo de cosas, pues esa es la razón justamente por la que no vas a poder traer un cambio permanente. Pero el cambio permanente, y nosotros podríamos estar trayendo cambios permanentes en nuestra película si estuviéramos permanentemente haciendo mikve, si estuviéramos constantemente haciendo mikve. Es algo que nuestra alma necesita para poder morir, renacer e ir a otra dimensión.
dar un brinco cuántico, transformar desde el interior, transformar desde el corazón, para poder hacer esos cambios, esas transformaciones que a veces nos cuestan mucho trabajo hacer. Para eso es que Dios instituyó esta herramienta maravillosa, y por eso es que Dios creó el agua con esos poderes espirituales que tiene, y que muy pocas personas tenemos la posibilidad de saber que hay energía espiritual en el agua, y que cuando nosotros nos sumergimos en la energía espiritual, pues en ese momento estamos eliminando todos los espacios que hay entre nosotros con el dinero, entre nosotros con la salud, el espacio que hay entre mí con el amor, con etcétera, con cualquier cosa que venga de la fuente. Entonces sabemos que Dios es un ser de otra dimensión. Él está emanando una luz que viene a nosotros, y sabemos que si estamos conectados a esa fuente, a esa luz, pues esa luz es la que produce el amor, la salud, la paz y todas las bendiciones. Cuando nosotros generamos ciertas desconexiones a través, no sé, a través del egoísmo, de maltratar a otra persona, a través de ciertas cosas que nos desconectan de la luz, cuando nosotros nos desconectamos, entonces generamos un bloqueo con la luz del Creador, y eso nos genera cierta separación física. A lo mejor el dinero viene con más dificultad. Esa separación que hace que el dinero se manifieste con dificultad, porque está dentro de mí realmente, y la luz es la fuente, es la desconexión que yo generé por mis malas acciones. Cuando hago mikvé, libero esa separación, y simplemente va a empezar a fluir otra vez mi conexión con el dinero, con la salud, con el amor. La mikvé es una ciencia espiritual, es la ciencia del alma, es una herramienta que si la utilizamos adecuadamente, podemos traer a nuestra vida una condición de más abundancia, de mayor profundidad con el Creador. Y obviamente toda la separación que se genera con el dinero, con la salud, con el amor, en general es una separación con la sabiduría, que es la verdadera riqueza. Entonces, conforme hacemos mikvé, quitamos las barreras que no nos dejan entrar en conexión con la sabiduría del Creador. Entonces, por esa razón es importante que nos demos un espacio eventualmente para hacer mikvé, que encontremos un lugar mágico, el lugar que el Creador nos revele, para poder entrar y hacer mikvé, y para poder estar en conexión con la fuente. Los sabios dicen que todas las impurezas mueren en la mikvé. Todas las impurezas mueren en la mikvé. La palabra maim, que significa aguas, es igual a sumergirse en el agua, es igual a anular el ego, y esto es igual a sustituir el ego por una pregunta que va a ser resuelta por el árbol de la vida. Recordemos que el árbol de la vida es la fuente de todas las respuestas. Los seres humanos no tenemos preguntas porque tenemos un ego que no nos permite cuestionarnos ciertas cosas en nuestra vida. Conforme nosotros comprendemos lo que es la mikvé, conforme nosotros comprendemos lo que es cómo la mikvé disminuye el ego, y eso nos permite generar ciertas preguntas, tener más profundidad en nuestro estudio y realmente generar una verdadera conexión desde el fondo con el árbol de la vida. La mikvé es una maravilla. Muy pocas personas conocen realmente todo el poder que tiene una mikvé, y sobre todo el poder que tiene el agua en el mundo físico, el poder de un río, el poder del mar, el poder de una laguna, el poder de esos lugares mágicos que tienen esa fuerza, y que se dice que como el agua está surgiendo de la tierra, en realidad está surgiendo del Gan Edén. O sea, el agua de este río está conectada al Gan Edén. Entonces, cuando nos sumergimos, estamos conectados, de alguna manera nos estamos conectando al momento justo antes del pecado. Por eso entrar a la mikvé es someter el ego a Dios. Al sumergirnos a la mikvé, morimos por un instante. Por eso la mikvé debe estar
en un hoyo sobre la tierra, no debe estar en un tambo o en un tinaco, sino debe estar en un hoyo sobre el terreno, representando la muerte, porque es un lugar donde espiritualmente morimos para volver a renacer en Cristo. En la mikve tiene el potencial infinito de ayudarnos en nuestro proceso de transformarnos en Cristo. La mikve es lo mismo que morir y renacer. Entonces, cada vez que vamos a una mikve, vamos a morir y a renacer. Ese es el objetivo de ir a hacer mikve. Morimos para renacer. Morimos para transformarnos en Cristo, para renacer con otra energía. Y esto lo podemos entender como aquellas historias donde clínicamente hay personas que pues han muerto durante minutos, ¿no? Y después esas personas vuelven a la vida y traen pues ciertas experiencias del otro plano. Esas personas que han logrado morir para renacer, cuando regresan de la muerte, por decirlo de alguna manera, regresan con una energía sobrenatural, regresan con una misión, entienden de manera más profunda su razón de ser en la tierra. Inclusive se les despiertan muchas veces dones y virtudes, se les despiertan muchas veces talentos que estaban ocultos, y como que hay una conexión con la fuente muy especial que surge en ellos después de ese evento, a veces caótico. Eso es justamente el significado de la mikve. Morimos y la luz nos permite renacer, pero en un estado de conciencia distinto. Por eso se dice que en realidad la limpieza y la purificación de una mikve no es para el cuerpo, sino es para el alma. Se dice que cuando un hombre no se purifica, o sea, cuando un hombre no hace mikve o no se arrepiente correctamente de sus errores, y a veces ni siquiera entiende que está cometiendo errores, cuando un hombre no se purifica, ese hombre no está en una verdadera conexión con la sabiduría del Creador, y eventualmente ese hombre es botado de los grupos de estudio. Ese hombre no puede estar en contacto con la Torá, en contacto con la sabiduría, en contacto con el Zohar. Como que la energía de ello lo bota, lo quita. Entonces hacer mikve nos permite mantenernos de manera sobrenatural cerca de la luz del Creador. ¿Por qué? Porque nos permite mantenernos en un estado de transformación. Entonces, estar en el camino espiritual no es para sentirnos que ya somos perfectos, es para entender que somos imperfectos y estamos en un proceso de transformación. Por lo tanto, todas las herramientas que nos ayuden para estar en ese proceso de transformación vienen de la luz. Y una de ellas es la mikve. Si analizamos la raíz de lo que es la impureza, vamos a darnos cuenta que en su raíz es la transgresión. La impureza es igual a la transgresión. Cuando nosotros transgredimos, cuando nosotros somos egoístas, cuando solo estamos pensando en nosotros mismos, en ese momento generamos la muerte. Y la muerte no solo se manifiesta en que nuestra alma sale del cuerpo y regresa a la fuente, sino la muerte también se representa en que pues dejan de fluir los negocios, deja de fluir la relación, deja de fluir el dinero, dejan de fluir, no sé, la salud, deja de fluir la armonía y la felicidad en general. Entonces, cuando nosotros hacemos mikve, nosotros restablecemos y quitamos esa muerte, porque nos transformamos y aceptamos nuestro proceso de transformación, que ese es el propósito y la verdadera esencia de hacer mikve, aceptar nuestro proceso de transformación, porque muchas veces no lo aceptamos, estamos fluyendo con el ego, y sin importar si incluso hasta somos instructores, o sea, podemos estar fluyendo con el ego y no entendemos que estamos en un proceso de transformación y que debemos dejar morir el pasado y debemos dejar morir las situaciones que son adversas y que son negativas.
Por eso el hombre que hace mikve se conecta con la condición perfecta, con la idea de lo que el Creador quiso para ese hombre. A ese nivel es al nivel que se conecta un hombre que hace mikve. Ahora, si todos los días por las mañanas, en las oraciones de la mañana pudieses hacer mikve, pues estarías en ese real proceso de transformación y eso te permitiría mantenerte alineado a la voluntad de Dios. De hecho, esa es la voluntad de Dios, que estemos sometidos a ese proceso de transformación. La mikve representa una herramienta física que le está diciendo al Creador: Señor, estoy dentro de tu proceso, estoy sumergiéndome dentro del proceso que tú creaste para mí, para que en ese momento se libere la impureza y de la misma manera renazca la pureza en nosotros. Mediante la acción de la mikve nosotros podemos estar en estados elevados de conciencia y podemos brincar a otros niveles de conexión. Conforme nosotros hacemos mikve, aumentamos nuestra conexión a la luz de manera paulatina. Aumentamos nuestra bendición con el dinero de manera paulatina. Aumentamos nuestra conexión con el amor de manera paulatina. Conforme hacemos mikve, estamos creciendo y desarrollándonos. Y de forma paulatina vamos provocando transformaciones. Fíjense que cuando surgió el tema de la Torre de Babel, donde pues el hombre conoció la sabiduría y la quiso usar solo para su propio beneficio y construyó una torre para llegar al cielo, y entonces Dios destruyó esa torre y quitó la lengua que los conectaba y los separó en 70 lenguas y confundió la sabiduría o las enseñanzas de esa generación. En ese mismo tiempo, Abraham tenía 48 años cuando surgió el tema de la Torre de Babel. Resulta que Abraham, pues lo hemos estudiado en el curso de Torah, en el libro de Bereshit, y pues Abraham era muy conocido porque venía gente a buscarlo de muchas partes del mundo para estudiar Torah y para estudiar Kabbalah. Algo muy curioso es que Abraham, hay algunas notas que muestran, y probablemente, no se sabe exactamente, pero probablemente de ahí surgió la mikve, pero Abraham metía a hacer mikve a las personas que lo visitaban. Entonces cuando llegaban a verle, los llevaba a hacer mikve, les enseñaba sabiduría, los ayudaba a reconectar y entrar en el proceso de transformación, y les generaba una conexión profunda con la luz, y nuevamente esas personas regresaban a su vida revitalizados y llenos de transformación y llenos de esa necesidad del alma de transformar. Es interesante, ¿no? Si en ese momento todas las personas se hubiesen unido a Abraham y hubieran entrado en ese proceso a través de la mikve de transformación, en lugar de construir la Torre de Babel, pues eso nos hubiese ayudado a construir la unidad o la vasija para poder recibir al alma del Mashiach. Por eso hacer una mikve pues rompe cualquier alianza que trae nuestra alma. Nosotros sabemos que traemos un trabajo transgeneracional, traemos actitudes que heredamos de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestras madres, que nuestra actitud negativa hacia nuestros padres nos genera pobreza, nos genera amargura, y que las actitudes negativas que a veces tenemos a la familia pues nos generan cierta desconexión. Hay maldiciones generacionales, hay situaciones en las que el alma está atrapada aparentemente a situaciones externas a él, y a veces hay hasta tradiciones, ¿no? como las constelaciones familiares, por ejemplo, donde liberas cosas de tus padres, influencia que traes de tus abuelos, de tus tatarabuelos, y que eso en este momento de tu vida no te permite ser verdaderamente libre. Bueno, pues resulta que cuando hacemos mikve podemos sanar todas esas cosas. Podemos verdaderamente ser libres, porque en ese momento entramos en un proceso de verdadera transformación, porque ese es el significado secreto de entrar en el agua. Entramos en un nos ayuda a entrar en un proceso de verdadera transmutación y transformación. El agua entonces representa el cambio, la temporalidad, lo transitorio,
la limpieza espiritual. Y eso significa que ningún mal es inextirpable, que todo tiene su expiación y su perdón. En todo hay un estado de transición y cambio, y que nosotros podemos estar en ese estado de transición y de cambio para poder lograr una verdadera conexión con la luz del Creador, para que nosotros podamos realmente impulsarnos a estar dentro de la luz del Creador, a estar en la voluntad del Creador, para poder vivir en el corazón, para poder estar en contacto con lo más elevado, con la más alta frecuencia de vibración. La mikve nos ayuda a estar en una alta frecuencia vibratoria. Cuando entramos a la mikve, entramos a la frecuencia vibratoria que traíamos de fábrica. Así que, pues, ve todas las bendiciones que tiene el hacer mikve, todo lo que hace por ti, puede hacer por tu alma y por tu familia y por toda la gente a tu alrededor. Por eso es importante que te des la oportunidad de asistir y hacer mikve, de conectar con esta herramienta y de integrarla a tus estudios. Y eso te va a permitir transformar tu realidad, mantenerte en la voluntad de Dios y traer más cambios positivos y traer más cambios profundos en tu manera de ser y más cambios desde tu interior y más cambios en tu exterior. Y así cada vez que nos conectemos a una mikve estamos conectándonos a la matriz del Edén. Estamos conectándonos al origen. Le estamos dando un reset a nuestra vida. Si tú quieres borrar todo lo que has generado, pues simplemente dale reset. Y a través de la mikve podemos hacer esa transformación, podemos retornar al origen. Hay diferentes tipos de mikve, según la temperatura del agua, según si es salada, si es agua que viene de un río, si es agua del mar, si es agua que está acumulada o si es agua que está fluyendo, inclusive si son mikves que se llenan solamente con agua de lluvia. Cada una tiene un significado espiritual distinto. Lo que vamos a trabajar hoy es una mikve con agua fría. Estamos en Villa del Carbón y es agua pues de los ríos de Villa del Carbón. Y con esta mikve vamos a trabajar la limpieza y la purificación. Con esta vamos a quitar pues todos los bloqueos, a remover bloqueos. Este es para trabajo de transformación y crecimiento espiritual. Así que pues no te pierdas la próxima vez que vengamos a Villa del Carbón a hacer un trabajo de mikve, de unirte y de pues venir a transformar. Aquí puedes transformar completamente, porque acuérdate de lo que hemos platicado, que la mikve te ayuda a sumergirte en la luz del Creador y a volverte en este momento presente parte del agua. Nos hacemos uno con el agua, por lo tanto nos volvemos cambio y transformación. Solamente invitarte a reflexionar en lo profundo más sobre la mikve. Recuerda que todos los temas de la sabiduría, pues si los profundizas, tienen una sabiduría infinita. Así que mi maestro un día me dijo que no se conoce exactamente la sabiduría que hay en la mikve, y se desconoce también el poder verdadero espiritual que hay en el agua. Se creía o se cree que una de las razones por las cuales los primeros hombres a partir de Adán pues vivieron 930 años, 600 años, 360 años. ¿Por qué vivían tantos años? ¿Por qué eran tan longevos?
Se dice que eran por las propiedades espirituales del agua, que a partir del diluvio de Noé se perdió, pero si nosotros conectamos con la esencia del agua, podemos también jalar sus atributos originales con los cuales fue creada. Así que pues sigamos en la reflexión y en la profundidad.